Voy a ser muy breve con una semblanza que tenemos aquí del licenciado José Joaquín González Castro. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en Derecho, por supuesto. Cuenta con un diplomado en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España, y un diplomado en Derecho Notarial por la UNAM. En 50 años de trayectoria profesional ha ocupado importantes cargos públicos a nivel nacional, estatal y municipal en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y un organismo constitucional autónomo. En la actualidad se desempeña con el cargo de consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, institución en la que fue magistrado presidente de 1996 al año 2000. Estamos hablando de una época muy importante para el tema. Él fue presidente municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez y senador de la República por el Estado de Quintana Roo. En el Poder Legislativo fue diputado por la honorable 11ª legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo y en el Ejecutivo ocupó el cargo de secretario de Gobierno, secretario de Finanzas, subsecretario de Asuntos Jurídicos, subsecretario de Enlace Interinstitucional, director de Asuntos Jurídicos y director de Supervisión de Delegaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Destaca su contribución en la elaboración de la iniciativa de los primeros códigos civil y penal del Estado de Quintana Roo. Es autor de la iniciativa de reformas de la Constitución y de la Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo y la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, legislación pionera en la República. Quintana Roo fue el primer estado que tuvo este derecho alternativo que ahora es común en la mayor parte de la República y, si no me equivoco, en todos los estados, por lo menos, si no hay justicia indígena, sí hay justicia alternativa. Entre sus honorables distinciones fue coordinador del Foro de Turismo del Senado de la República para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, la muy conocida CONATRI, presidente de la Comisión para la Defensa Jurídica de los Límites Territoriales del Estado de Quintana Roo, y la presea al mérito judicial Manuel Crescencio Rejón de Alcalá, otorgado por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, y la venera de honor otorgada por el presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muy bienvenido y escuchemos con mucha atención las palabras del licenciado González Castro. Gracias, Oscar. Pues en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Creo que la gran mayoría tienen que ver mucho con el tema que vamos a abordar. Y muchos de ustedes aportaron en su momento algo para conocer el tema a profundidad. Empiezo por agradecer desde luego al gobierno del Estado, a la gobernadora Mara Lezama, al Instituto de Cultura, a la Universidad de Quintana Roo, a la Sociedad Andrés Quintana Roo, a Fernando Martí, a ti, Oscar, por tu presentación y moderación. Muchas gracias. Para mí es un alto honor tenerte aquí a mi lado, un hombre que respeto muchísimo. Tener este auditorio no los voy a mencionar, sí decir que el anterior conferencista, él sí es historiador, él sí es investigador. Yo diría que él sí sabe de lo que se habla, y de gentes como él y de la maestra Villalobos, es como nosotros, los abogados que intervenimos en la defensa jurídica de los límites de Quintana Roo, nos sumergimos a los conocimientos de ellos. Hay incluso algunas cosas que van a ver aquí, ¿no? Yo traigo algunas diapositivas en donde vamos a ver las cosas de la historia, pero ahora sí, alrededor del tema que es la superficie
y límites del estado de Quintana Roo. O sea, que tomamos de cada uno de estos especialistas información que nos hace que tengamos, y lo digo sin presunción, yo encabecé a un equipo, el trabajo no es un personal, sino es producto de un equipo, geógrafos, historiadores, arqueólogos. Aquí intervino gente como Tere Gamboa, como Pancho Bautista, como el arquitecto Villanueva, que ya se nos fueron y los nombro a ellos como un reconocimiento. Seguramente habrá otro, mi gran amigo magistrado Carlos Sosa Huerta. Fíjense, ya mencioné 4, que en estas décadas han estado trabajando y aportaron algo para el conocimiento de esto que yo les voy a dar. Les tengo una sorpresa. La introducción prácticamente le pidió la Sociedad Andrés Quintana Roo, aquí don Víctor Alcérraga, que es el coordinador de este ciclo de conferencias por el aniversario de Payudismo, hizo contacto con el ingeniero Mario Villanueva, es gobernador del estado, y que si alguien fue protagonista de esta historia moderna, es él. Y nos envió una contribución que les va a dar mucho gusto ver y escuchar. Así que si les parece, a manera de introducción, vamos a ver este video que nos envía Mario Villanueva. Muy buen día. Con mi agradecimiento a la Sociedad Andrés Quintana Roo y a quien dignamente la preside nuestro buen amigo Fernando Martí, asisto a este ciclo de conferencias para hablar un poco de mi experiencia sobre los límites. Esta se inició a partir de junio de 1968, en que apenas egresó a la universidad, fue invitado por el entonces gobernador del territorio, don Javier Rojo Gómez, para trabajar en esta entidad, desempeñando mis labores en las comunidades limítrofes con Campeche y también en las de los límites con Yucatán, en el municipio José María Morelos. Pude comprobar que había una férrea defensa de nuestros límites por parte del gobernador Rojo Gómez, que llegó incluso a confrontar con los gobernadores de Yucatán, Carlos Flores de Mola, y de Campeche, Carlos Sansores Pérez, porque en la defensa de nuestros límites, don Javier, como le llamábamos al gobernador, mandó poner letreros en los límites que constitucionalmente nos estaban establecidos, poniendo aquí termina Quintana Roo, inicia Yucatán, termina Quintana Roo, inicia Campeche. Desde luego que eso trajo conflictos. Inquieto por la situación, decidí documentarme y leí el decreto de creación del territorio de Quintana Roo emitido por el entonces presidente Porfirio Díaz en 1902. De ello me llamó la atención la referencia al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen a los estados de Yucatán y Campeche, expresando cerca de Put, lo que me pareció una imprecisión, pero decía descendiendo al sur hasta el paralelo de las repúblicas de México y Guatemala. Esto nos daba constitucionalmente un límite con Guatemala que el estado de Campeche nos ha querido cancelar, poniéndoles como límite el país de Belice. Pero bueno, pude observar que en 1922 ese problema quedó resuelto, pues el gobierno federal definió claramente el punto Q, estableciendo un monumento que sería el vértice de colindancia entre las tres entidades. Ese monumento, el lugar donde estaba, fue reconocido por los gobiernos de las tres entidades,
Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Hasta ahí llegó en ese tiempo mi percepción del asunto. Posteriormente, ya como candidato a senador y después a gobernador, en campaña tuve bastante trato con los habitantes de esas comunidades en los límites de Campeche. Y pude comprobar que ellos se manifestaban quintanarroenses. Pude comprobar su pertenencia a Quintana Roo por propia voluntad y convicción. Pero poco después de iniciar mi administración, observé que por instrucciones del entonces gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar, personal de su gobierno estaba realizando obras y servicios en algunas de esas comunidades. Hablé con el gobernador Jorge Salomón y le pedí que cesaran esas actividades, porque se estaba generando gran confusión en la gente de esas comunidades. Jorge Salomón me dijo que estaba de acuerdo y que cesarían las actividades, pero fue de palabra, porque en la práctica decidió continuar. ¿Por qué? Él quería controlar políticamente esas comunidades para que se declararan campechanos. Le manifesté mi inconformidad a Jorge Salomón, pero no hizo caso. Continuaron las actividades del gobierno de Campeche, llegando al grado de que decidió construir una carretera que venía de poblaciones de Campeche hacia esas comunidades para darles acceso a Campeche. Le manifesté mi inconformidad a Jorge Salomón por esa carretera, porque se estaba haciendo en territorio quintanarroense. Pero no me hizo caso. Continuaron las obras, entonces tomé una decisión. Con la creación de un comando mecánico, decidí detener las obras de esa carretera. Comando mecánico le llamé a un grupo de mecánicos que mandé a ver la maquinaria del gobierno de Campeche, le quitaron las piezas esenciales para trabajar, inutilizándolas. Jorge Salomón de inmediato elevó su queja ante el gobierno federal. A raíz de eso, nos llamó a ambos el entonces secretario de Gobernación, Patrocinio González, todavía en el sexenio del presidente Carlos Salinas. Tanto Jorge Salomón como yo presentamos nuestros argumentos. Yo expuse mi molestia por lo que estaba haciendo el gobernador de Campeche en los terrenos de Quintana Roo, en esas comunidades. Y solicité que la intervención del gobierno federal para que cesaran por completo. E incluso, sí, acepté ante el secretario de Gobernación que yo había mandado inutilizar la maquinaria de Campeche. Y le dije que lo volvería a hacer de que en el caso que continuaran esas actividades. Jorge Salomón, el gobernador de Campeche, alegó que era terreno de Campeche y ante su insistencia decidí hacer una broma para relajar la situación. Le dije yo al secretario de Gobernación, Patrocinio, oye, le dije, lo que pasa con Jorge, este es muy buen campechano. Y Jorge dijo, sí, pues sí, claro que lo soy. Pero me solté riendo, y como me estaba riendo, me preguntó el secretario, ¿de qué te ríes, Mario? Y le dije, Jorge Salomón es buen campechano, porque en lugar de gobernar en Campeche, quiere gobernar en Quintana Roo. Sobra decir el enojo de Jorge, que afortunadamente estaba al otro lado de la mesa, de otra manera me pegó un golpe. El secretario se soltó riendo y finalmente era una persona muy conciliadora, nos escuchó, se portó muy amable y nos conminó a entendernos, que nos entendiéramos de buena manera, dando por terminada la reunión en la que no llegamos a nada. Pero yo dejé claro
que no permitiría la intromisión del gobierno de Campeche en esas comunidades. Vamos de ahí al origen de la controversia constitucional. Resulta que en enero de 1997 recibí una llamada de un amigo que estaba en el Congreso de Campeche. Me comentó que se acababa de decretar la creación del municipio de Calakmul, que se había hecho de manera muy discreta con la instrucción a todos los participantes de que no se saliera a la luz pública esto. Pero me hizo la observación mi amigo de que al parecer, desde su punto de vista, se afectaba el territorio de Quintana Roo. Ese decreto entró en vigor el 1 de enero de 1997. Entonces, dado que con la creación de Calakmul se llevaban miles de kilómetros cuadrados, me comuniqué de inmediato con el secretario de Gobernación, en este caso era Emilio Choipe, ya con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Le pedí que le informara al presidente sobre la creación de ese municipio y la afectación que el decreto le estaba haciendo el territorio de nuestro estado. El secretario Emilio Choipe nos convocó una reunión a Jorge Salomón y a mí. Y ahí les puse mi preocupación por la creación del municipio de Calakmul y pedí que el gobernador de Campeche reconsiderara su postura promoviendo la modificación del decreto respetando los límites que la Constitución le tenía establecidos a Quintana Roo con Campeche. Le dije al secretario que estaba preocupado por ese decreto. Jorge Salomón llegó al grado de decir que no es cierto que no se había creado el municipio. Metí la mano al bolsillo interior del saco, saqué el periódico oficial de Campeche y se lo di al secretario. Él lo leyó y le preguntó a Jorge si se estaban afectando los terrenos de Quintana Roo. Jorge lo negó, dijo que no, que todos los terrenos que comprendía el municipio de Calakmul eran de Campeche. Yo le dije al secretario Emilio Choipe que no era cierto, que de la lectura del decreto se observaba claramente la afectación de nuestro territorio. Pero además había que adicionar la actitud sospechosa del gobernador en la forma que lo estaba manejando, negando incluso en principio la creación del municipio. Le pedí formalmente al secretario Emilio Choipe la intervención del presidente Ernesto Zedillo para que convencieran al gobernador Jorge Salomón de que promoviera la modificación del decreto respetando nuestros límites constitucionales. Emilio Choipe acordó que trataría el asunto con el presidente Zedillo y que luego nos daría la respuesta de él. Entre paréntesis, al hacerse público el problema, se integró un grupo de quintanarroenses muy inquietos por este problema que considera una invasión del gobierno de Campeche a nuestro territorio. Y en la entrevista conmigo me pidieron que resolviera el problema con urgencia. Mi principal asesor jurídico era el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el licenciado José Joaquín González Castro. En él yo depositaba toda mi confianza para resolver problemas jurídicos que se me presentaban. Joaquín González Castro hizo el análisis del asunto y me comentó que la única solución consistía en presentar una demanda de controversia constitucional contra el Estado de Campeche ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
y que si no lo hacíamos en un plazo de un mes a partir de la vigencia de la creación del municipio, caeríamos en el problema que sería un acto consentido y no habría ninguna oportunidad ya de resolver el problema, es decir, habríamos perdido nuestro territorio. Unos días después de la reunión que tuvimos el gobernador de Campeche y yo con el secretario de Gobernación, Emilio Chauvet, me llamó para que fuera a su despacho a reunirme con él. Al llegar me dijo de manera tajante, era muy su estilo de Emilio, que la indicación del presidente ante este problema era que yo enviara una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestándole mi inconformidad por la creación del municipio Calakmul y que con eso era suficiente. Le dije enseguida, mira Emilio, tú eres abogado y sabes perfectamente que una carta de ese tipo no tiene ningún valor jurídico en relación al problema que tenemos y que no resolvería nada, que simplemente quedaría el asunto perdido en favor de Campeche. Y lo único que queda en mí, le dije, es que el gobierno de Quintana Roo demande al gobierno de Campeche ante la Suprema Corte de Justicia. Me contestó Emilio que eso no era posible, que ya lo había platicado con el presidente Zedillo y que yo debía acatar la instrucción del presidente de enviar la carta que me estaba indicando de mi inconformidad por la creación del municipio de Calakmul y con eso quedaría resuelto el asunto. Salí bastante desalentado de la oficina del secretario de Gobernación, dándole vueltas a la cabeza sobre la forma en que podría convencer al presidente Ernesto Zedillo y al propio secretario de Gobernación de que en cumplimiento de la Constitución Federal estábamos obligados a la controversia constitucional, aunque el asunto era relativamente sencillo, fácil de entender, tal como me lo había expuesto Joaquín González Castro. Decidí acudir a una voz de peso nacional que pudiera ayudarme a convencer al presidente. Por eso fui a ver al maestro Ignacio Burgos Orihuela, uno de los más prestigiados abogados en México en esos momentos. Yo necesitaba la anuencia del presidente y pretendía que con la opinión del maestro Burgoa pudiera yo lograrla. Eran tiempos de subordinación absoluta al presidente de la República y para un caso como ese yo necesitaba su permiso. Con esa idea hablé con el doctor Ignacio Burgos Orihuela. Él amablemente se ofreció a revisar el asunto, emitió un dictamen llegando a la conclusión que ya conocíamos. Estábamos obligados a presentar la demanda de controversia constitucional. Con ese dictamen del maestro Burgoa, me presenté con el secretario de Gobernación y le dije, mire Emilio, aquí tienes el análisis con un dictamen del maestro Ignacio Burgos Orihuela. Coincide con lo que ya te he expuesto, que me han dicho por mi asesor jurídico del Estado. Y me dijo, la instrucción del presidente es que mandes esa carta y no hay controversia constitucional. Fue tajante. Ante esa negativa que no tenía ningún sustento jurídico, ante la cerrazón del presidente Ernesto Zedillo y del propio secretario de Gobernación, contra la voluntad del presidente, tomé la decisión de presentar la controversia constitucional. Decidí que su elaboración quedara en manos del licenciado Joaquín González Castro. Era él el abogado con mayor preparación jurídica,
con mayor conocimiento en la materia y a quien mayor confianza le tenía, pero además se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que era el poder judicial al que desde mi punto de vista era el órgano técnico jurídico al que le debería corresponder la atención del asunto. Era el idóneo. Se hizo el documento correspondiente y con la firma de los tres poderes del Estado, acompañados por el maestro Ignacio Borbón, presentamos la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizás sobra decir la gran molestia del presidente Ernesto Zedillo por haber desobedecido sus instrucciones. Ya dije que eran tiempos de obediencia absoluta, pero mi deber estaba con el Estado, con mi Estado, con los quintanarroenses, y por eso no acepté tan absurda instrucción, aunque viniera el presidente. A la postre, fue una de las razones más importantes por las que hasta hoy estoy en la cárcel y tengo cárcel de por vida. Lo demás en cuanto a la controversia constitucional y los problemas de límite, lo puede explicar con amplitud Joaquín González Castro. Es quien mejor conoce en Quintana Roo el problema limítrofe y todo lo relativo a las acciones jurídicas que se han hecho y que se deben hacer. En sus manos, respetuosamente debo decir, que debiera estar la coordinación de la defensa jurídica en nuestro territorio ante el gobierno de Campeche, pero ahora también ante el gobierno de Yucatán, porque nos presentó una demanda de controversia constitucional porque se considera agredido por el gobierno de Quintana Roo en sus límites. El camino jurídico no fue atendido como debiera por los gobernadores que me sucedieron. Con pena lo digo, pero tengo que decir. Sin embargo, estamos a tiempo de continuar y obtener los logros jurídicos, porque tenemos la razón legal y la razón histórica nos asisten. Por otra parte, también hay otro camino que contempla la Constitución, es el arreglo entre las entidades. Pero eso ya le corresponde a los gobiernos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo decidir si quisieran llegar a un acuerdo. Muchas gracias por escuchar. ¿Verdad que es un agasajo, ¿no? Tener un testimonio de viva voz de uno de los protagonistas fundamentales? La verdad que es un reto para mí, después de oír al maestro Macías y ahora a Mario Villanueva, pero bueno, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo, sobre todo de síntesis. Yo estoy dando el diplomado en la historia de Quintana Roo en esta parte del conflicto en la ciudad de Cancún, que me lleva 5 horas, no los asusto. Voy a ser muy breve. La verdad que traigo una selección de información que muchos conocen, a lo mejor parcialmente, pero verla en su conjunto les va a permitir, la verdad, refrescar su memoria y sin duda fortalecer su convicción de lo que pasa con nuestro queridísimo territorio, superficie territorial del estado de Quintana Roo. Y nos vamos a ir de volada, porque hay cosas curiosísimas. Miren, este primer mapa de uno de los arqueólogos que conoce muy bien la historia de los antecedentes de esta península de Yucatán, fíjense qué interesante cómo nos pone los señoríos que existían en el siglo XVI, y ahí resaltan en el color verde, en la porción oriental,
los señoríos de Ecap, después el de Cochuac, Guaymil y Chactemal. Y curiosamente, lo verán ustedes como si uno traza el límite del actual estado de Quintana Roo, pues con algunas diferencias, que es obvio, pero ahí se asentaron esas comunidades prehispánicas. Posteriormente, muy rápidamente, vemos lo que era la Capitanía General de Yucatán, que abarcaba prácticamente toda la península, y sus límites eran hasta el Petén Itzá de Guatemala y las posesiones inglesas. Es obvio que los tres estados actuales formaban parte del estado de Yucatán. El primero que obtiene su categoría de estado es el estado de Campeche, que eso lo logra después de un convenio territorial en 1858. Se expide por parte de Benito Juárez en 1862 lo que es el actual estado de Campeche, que tiene como particularidad que Campeche se forma de lo que era el distrito de Campeche cuando pertenecía al estado de Yucatán. Y para nada toca el distrito de Tecash, que está muy claramente en la parte sur de lo que ahora es nuestro estado. Y este es uno de los puntos fundamentales de nuestra defensa, que Campeche no puede ir más al oriente de la península, porque hasta ahí llegaba nada más el distrito de Campeche, que como ustedes ven, su límite oriental terminaba en la República de Guatemala. Ahí todavía no aparece Put, pero sí aparece Guatemala, y que jamás llegaba al límite trino internacional de las posesiones inglesas, Guatemala con México. Es un antecedente ahí que nos sirve mucho en nuestra estrategia. Los factores que influyeron para la creación del territorio, y lo voy a decir muy rápidamente, fueron factores militares, la guerra de castas, y factores económicos que lo ha abordado el maestro Macías ampliamente esta noche, las concesiones forestales y las aduanas. Lo único que yo quiero resaltar aquí es el caso de la guerra de castas. La guerra de castas en esta imagen nos permite observar en el color gris cómo llegaron a tener posesión los mayas rebeldes de prácticamente toda la zona oriental, ya no digan la zona sur de lo que es la península de Yucatán. Ahí yo saco una conclusión que les pongo en el diplomado, y que ahora con ustedes, en que es de todos conocido, pero yo siempre lo puntualizo mucho. Sin la guerra de castas no se puede explicar la creación del territorio de Quintana Roo. Y hay factores como los que se explicaron en la conferencia anterior, que se refieren a las concesiones forestales y que únicamente las vamos a abordar también muy rápidamente, y tomamos información del maestro Macías y creo que de la maestra Villalobos, que está aquí presente, que son de los que más saben aquí. Aquí hay gente que sabe mucho, ¿no? Hay historiadores especialistas en la historia de Quintana Roo, pero sin duda de los más especializados son quienes nos acompañan esta tarde. Pasamos rápidamente, ya solo vamos a hablar de la primera compañía que se instaura en el Cuyo en 1876. Fíjense qué curioso, en color azul. Luego viene la siguiente, la de Faustino Martínez, en color verde. El maestro la tiene en uno de sus trabajos. Y el famosísimo Manuel Sierra Méndez, hermano de Justo Sierra, ya lo dijo el maestro, y que eran pero cercanísimos colaboradores de Porfirio Díaz. En una imagen final, vean cómo se hizo el reparto por parte de Porfirio Díaz de concesiones. Y curiosamente, prácticamente todo el territorio de lo que ahora es el Estado, se otorgó en concesiones. El dato que tenemos documentado
es de 34,000 kilómetros cuadrados de los 50,843. Esta es una aproximación, obviamente es una recreación, es una imagen, pero nos da una idea de que todo estaba concesionado prácticamente a gente de Díaz. Ya lo dijo el maestro, está Manuel Sierra Méndez, estaba el hijo de Bernardo Reyes, que era el secretario de Guerra y Marina, o sea, puros gandallas, ¿no? O sea, se repartieron todo el territorio de Quintana Roo. Luego viene, y nada más lo vamos a ir eliminando, pero es la creación de la sección aduanera de la porción oriental, la aduana marítima y forestal de Quintana Roo. Y miren, y pongo un énfasis en lo que fue la sección aduanera de la porción oriental. Miren, que explicaba el maestro, pero que yo lo quise ilustrar en esta imagen, que esta sección aduanera de lo que es el Payo Obispo en esos momentos, o en lo que iba a ser Payo Obispo, porque estamos hablando de 1895, ¿no, maestro? La sección aduanera, 1895-96. 98. Pero aquí lo interesante es que vean lo que él señalaba, que parte de Punta Flor y va a lo que prácticamente es lo que yo siempre le he llamado el punto de la Y que divide a los tres estados, ¿no? Que es Put, y de ahí desciende hasta la frontera con Guatemala. Una vez más, este es otro elemento que ahí vamos juntando. Esto es como un rompecabezas, que se van, una vez unidas todas las piezas, nos lleva a una conclusión. Luego viene una sección que yo explico con mucho detalle, pero que ahorita, ante ustedes que conocen muy bien el tema, lo único que diría yo es que Sierra Méndez, en su doble función de que era empresario y autoridad, pues ya vieron que hasta aduanero y cobrador de impuestos era, ¿no? Cuando era un particular, o sea, pero gracias a los trabajos de investigación de los historiadores, pues nos permite tener este tipo de conclusiones. En 1895 se reservan tierras baldías, y ya se va pensando, recordemos que ya viene casi a punto de cumplirse 50 años de que no pueden con los mayas. Por más que los refundieron al oriente de la península, la verdad que no los podían vencer. Este mapa de esta reserva también es muy interesante porque vean de dónde parte esta reserva de terrenos nacionales, y parte del punto llamado Iná, al norte de la punta Chachalal, y ahí van estableciéndose los límites, pasando a Cobá, a Tepic. Ustedes saben que Tepic forma parte fundamental de la historia en la Guerra de Castas. Ahí se inicia y por alguna razón casi va sirviendo de límite a lo que más adelante sería el territorio de Quintana Roo. Y ahí, incluso en esta reserva de terrenos nacionales, rebasa Put, y si ustedes ven, pues abarca territorio de lo que es actualmente Campeche, y ahí va bajando y están perfectamente establecidos estos límites. Nos seguimos. Luego viene una propuesta muy interesante de Manuel Sierra Méndez. Se ve que Sierra Méndez, ahora en una triple función, ahora de asesor de Díaz, pues le urge, para efectos de los negocios, pues que ya se termine con la guerra de castas, y entonces le hace una propuesta al presidente Díaz para que se dé el golpe final de la campaña, y le propone en lo que se llama el plan Sierra Méndez, y le propone la creación de un territorio federal. Finalmente, en esta parte que les comento, tenemos el documento histórico de la iniciativa para crear el territorio. Si ustedes ven el manuscrito
como se escribió la iniciativa, es uno de los documentos valiosísimos que se lograron rescatar. Vean la elegancia de la caligrafía con que está hecho, y ahora los jóvenes, y ya nosotros también se nos va olvidando la escritura, porque pues como todo es computación, ¿no? Este proyecto de creación del territorio, y lo único que quiero subrayar es la finalidad nada noble para crear el territorio de Quintana Roo por Porfirio Díaz. La creación del territorio no es para hacerle justicia a esta población que habitaba esta parte del territorio nacional. El objetivo es de lo más inhumano y cruel que puede existir, que aquí está revelado. Vean lo que dice el texto. La campaña emprendida en la península de Yucatán y Campeche por las tropas federales ha puesto en posesión al gobierno de la mayor parte del territorio donde una tribu salvaje imperó por medio siglo. O sea, ustedes deben tener muy claro que el propósito era de exterminio, era de acabar con ellos y ya lograr la pacificación al costo que fuera. Otro párrafo de esa iniciativa dice: restan grupos rebeldes de esa tribu, guarecidos en los bosques donde se les persigue, pero en toda la parte reconquistada por nuestras fuerzas se carece de los elementos, y va narrando ahí y cuál es el propósito de ya pacificar esta zona. Le podemos pasar más esta imagen para llegar al primer proyecto, cómo venía el territorio. Miren qué curioso, se había pensado en la creación del territorio un poquito distinto a lo que quedó. Le vamos a ir dando lectura, y si me hacen el favor de irlo marcando, no sé si es posible, pero parte de Río Lagartos, en la costa, con el Golfo de México, de ahí parte, eso, qué bueno que lo acercaron, ¿no? Así está narrado en la iniciativa. Parte del río Lagartos, siga recta hasta Chancenote. ¿Quién conoce todavía esa población? ¿Alguno de ustedes? Usted la conoce. Existe el lugar, entiendo que se llegó a llamar Chancé Norte, y que esto es una derivación en que en aquella época se le llamaba Chancenote, pero existe el lugar. Entonces se iba la línea limítrofe a Valladolid, luego a Peto, atravesaba el punto de intersección, pasaba por Iturbide, ¿no? Y luego a un sitio que une Bacalar, camino de Bacalar a Ceiba Playa, y así lo va narrando, dice, hasta terminar con el paralelo que sirve de límites a las repúblicas de México y Guatemala. Y todavía le ponen en la iniciativa, en una especie de zigzag. Recordemos que esta iniciativa la hace Bernardo Reyes. La hace por motivos militares. Y por eso uno se imagina el que militarmente ellos tenían muy claro qué zonas debían marcar entre la población pacificada y la de los rebeldes mayas que tenían en posesión esta parte de la península de Yucatán. Este proyecto fue modificado y queda finalmente lo que actualmente es el territorio primero, que se crea en 1902 y posteriormente intocado, no sufre variaciones hasta nuestra época como Estado libre y soberano. No lo quiero repetir, prácticamente todos lo conocen, el texto. Aquí lo rescatable es la parte que los estados de la República Mexicana, muy pocos
están delineados y marcados su territorio con meridianos y puntos tan claros. Yo creo que únicamente es Quintana Roo y anteriormente las Bajas Californias, en que tienen un paralelo muy claro. Hay otros sin duda, pero la gran mayoría se van al texto de que lo que poseían antes de la independencia nacional. Y entonces tienen una ambigüedad y no hay claridad de la exactitud. Si recordamos un poco cómo dice el texto, nos vamos hasta la imagen 40, por favor. Antes de crearse ya el territorio aprobado constitucionalmente, hay algo muy curioso que ocurre con las autoridades federales. Le mandan el proyecto al gobernador de Yucatán, que en ese momento era el general Francisco Cantón. Y el general Francisco Cantón lo analiza y le manda esta contrapropuesta a Díaz, donde en un texto que lo eliminé, pero lo tenemos, en un texto de un hombre visionario, general le dice, oiga, no nos quite a Yucatán la parte norte del nuevo territorio, porque nosotros dependemos de la producción henequenera, y el día que este cultivo no sea comercialmente importante, ¿de qué va a vivir esta población? Yo no sé si pensaba en el turismo, pero el caso es que le propone que el nuevo territorio solo parta prácticamente de la mitad, por decirlo así, de la gran extensión, que parta de Tulum a Punto Put. Y ahí sí le llama Put, nada de vértices, ¿no? A Put directamente el general Cantón, que por cierto, si ustedes tienen oportunidad de leer esa carta, es verdaderamente interesantísimo cómo se tenía que dirigir la gente hacia el presidente Díaz. Si en la época moderna somos barberos y con una solemnidad increíble para dirigirnos a una autoridad superior, vean a Mario Villanueva, ¿no? Diciendo, desobedecía al presidente, pues no era su jefe, ¿no? Pero ese es el estilo, esas son las prácticas de gobierno. Bueno, la carta que le dirige Cantón al general, si su ilustrísima tiene a bien considerar justa esta solicitud que sometemos respetuosamente. Bueno, es un texto verdaderamente extraordinario, ¿no? Obviamente lo mandó a la fregada, ¿no? Lo fumaron y el proyecto siguió como se había diseñado por los militares y así estamos, ¿no? Así quedó el territorio de Quintana Roo, ¿no? Había una parte donde no tenía el nombre de Quintana Roo. Ya en el proceso legislativo se propone ya el nombre que llevaría ese territorio, porque se hablaba solo del territorio federal, y ya finalmente escogen el nombre de Quintana Roo. Y queda nuestro estado con esa superficie, que ahí lo ilustran. Cuando el punto controvertido es la parte, vean ustedes la exactitud que yo les decía. Fíjense cómo dice: la porción oriental de la península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria que, partiendo de la costa norte del Golfo de México, sigue el arco del meridiano 87 grados 32 minutos, longitud oeste de Greenwich. Ninguna duda. Nada más es que son los cartógrafos, los geógrafos de PUM. ¿Quién duda de ese meridiano? Nadie. Luego dice, hasta su intersección, que dice con el paralelo 21 grados. Fíjense qué precisión. Y de allí continuar a encontrar el paralelo. Ahí tuvieron un poquito, ¿no? Pero aún así es preciso el punto. Dice, al paralelo que pasa
por la torre sur de Chemay, 20 kilómetros al oriente de este punto, lo cual también es muy claramente obtenible, ¿no? Por medios cartográficos, ¿no? Y luego viene el 21, y llegando después, y aquí viene el texto que nos ha generado tantos problemas. Dice, y llegará después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los estados de Yucatán y Campeche cerca del Buche. Ese es el asunto. Descienda al sur hasta el paralelo límite de las repúblicas de México y de Guatemala. Lo cual en esta ilustración, pues para todos los que están interiorizados, pues, es muy claro. Y entonces sí, ¿cuál es ¿qué hicimos, no? Pues en primer lugar, es una ilustración de los diferentes momentos desde el primer proyecto, de su modificación, hasta llegar en la parte derecha al texto actual. Luego vienen un par de fechas que todos conocen muy bien, cuando desaparece el territorio de Quintana Roo en el 31 y se anexa a Campeche y Yucatán. No menciono el de 13-15 porque también todo el mundo se lo sabe, no tiene ningún sentido. El que sí nos es muy importante en la defensa, fíjense lo que dicen las abuelitas, no hay mal que por bien no venga. Cuando se distribuye el territorio de Quintana Roo, el 31, eso pasa, ¿no? Nos vamos directo al 31. Cuando se distribuye al decreto del 31, es severo. Aquí ocurre algo interesantísimo. Pásala de una vez, lo más rápido. Miren cómo establece la desaparición y cómo se entrega la parte norte a Yucatán y la parte sur a Campeche. Yo, después de tantas veces de ver esta línea limítrofe, no sé si ustedes, maestros, lo llegaron a advertir, el por qué sale de punta. Ya con datos precisos en la reforma a la Constitución. ¿Por qué baja? Fíjense, desciende de manera inclinada hasta llegar al paralelo 19 grados 30 minutos, y luego se va en línea recta, y luego vuelve a subir para llegar a la Bahía de la Ascensión. ¿Alguno de ustedes se había puesto, de los que han estudiado los mapas, tú, Reinaldo, a tratar de interpretar? Usted, maestro, nunca intentó. Lo lógico, la verdad es que esta es una interpretación muy personal después de estar, yo estoy obsesionado definitivamente del tema, estar observa esto. ¿Por qué no partieron una línea recta de punta a la Bahía de la Ascensión? ¿Por qué bajar hasta el paralelo 19 grados 30 minutos? Pues yo solo encuentro una razón. Chan Santa Cruz. Si hubieran marcado en la distribución una línea recta, Bahía de la Ascensión, ¿dónde quedaba Chan Santa Cruz? Y ahí lo puse yo. Esta sí es inédita, esta sí nadie me la gana, esta imagen, ¿no? Sí, derechos de autor. Los demás tengo que reconocer a quienes nos hayan hecho. Es la única explicación de que no quisieron, cuando hicieron la reforma en el 31, que Chan Santa Cruz perteneciera a Campeche. No sé cómo ves tú, Víctor, si quieres dar un comentario. No, definitivamente. ¿No? Muy bien. Nos vamos. Esto está en la Constitución, ¿eh? Esto es reforma constitucional, o sea que esto no tiene grandes discusiones, ¿no? Más que no hay ciego más que el que no quiere ver, ¿no? Bueno, sigue esa etapa gloriosa de Quintana Roo, que
sin el comité de proterritorio no se explica uno el temple del quintanarroísmo, por los sufrimientos y agravios, ¿no? De que me desaparecen. Antes se le reparte a Yucatán, ahora lo peor que pudo haber pasado a Campeche. Y bueno, ¿para qué les explico? Me da mucho gusto que esté Toño García Joy, porque si yo estoy enamorado del libro de don Carlos Joy, el pasaje de cuando el pueblo de Quintana Roo le pide a Lázaro Cárdenas que le restituya la categoría de territorio. No sé si conoce usted ese pasaje, maestro, de Carlos Joy. Es verdaderamente extraordinario. Yo estuve a punto, cuando leo ese pasaje, yo venía de Cancún a Chetumal, Toño, que es cuando te lo pido, que me hiciste el favor de regalarme, que se debería distribuir solo esa parte vale el libro, todo lo demás vale más, pero lo dice con una pasión de un joven que yo he calculado que tendría Carlos, y digo Carlos porque llegué a tener esa relación de tú a tú con tu papá, ¿no? Debió haber tenido 18, 19 años cuando él lo vivió, 20 años, ¿cierto? Entonces, pero lo captó re bien don Carlos Joy, porque es don Carlos Joy, obviamente, con todo nuestro respeto. Nos seguimos de volada. Ya me lo terminamos, no sé si me he extendido mucho, 9:05. Yo creo que vamos a la parte, ya la recta final. Estos son los elementos constitucionales que debieran solo ellos, en un juicio, en una controversia constitucional. Se llama constitucional porque lo que se tiene que verificar por parte y cotejar por parte de la Corte es si un asunto, en este caso un conflicto, es constitucional o no. Así como hay una acción de inconstitucionalidad que también prevé la Corte, donde, ¿qué hace la Corte? Pues analiza una ley y la pone a la luz de la Constitución, si pasa esa regularidad de que no la viole la Constitución, que se apegue al texto, igual una controversia constitucional.